problema ético que escogí es el discernimiento de la verdad y la falsedad en medios. Discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. En este caso, discernir la verdad o la falsedad de las noticias en los medios de comunicación o en las redes sociales. Lo titulé Mentiras en el tiempo del COVID. Con la pandemia del COVID-19 hemos visto una cantidad de flujo de información sobre la enfermedad, sobre el contagio, las posibles vacunas, los síntomas, pero a raíz de toda esta información se ha venido creando lo que se llama fake news o noticias falsas. En Colombia una parte de la población está siendo influenciada erróneamente por este tipo de noticias. Estas noticias provienen de diferentes actores como son gobiernos municipales, departamentales o gobiernos nacionales, partidos políticos, influyentes personajes del ámbito político, medios de comunicación, influenciadores o en algunos casos delincuentes. ¿Qué lo causa? Esta situación viene siendo generada por ya los actores que estábamos hablando anteriormente, están buscando agitar los ánimos, buscar caudal político, en el caso de los delincuentes, crear páginas falsas para robar información, en los gobiernos locales o municipales esconder la corrupción o esconder los malos manejos que están haciendo. En el caso de los medios de comunicación, están en algunos casos dando información sensacionalista para atraer personas y a la vez esas personas traen publicidad. Una de las consecuencias más desastrosas de estas noticias falsas es la desinformación que está creando y a su vez ha generado que las personas no crean en el virus y se estén generando más contagios y en algunos casos muertes. Se crea incertidumbre, zozobra y miedo, y esto a su vez se ha convertido en caldo de cultivo para nuevas noticias falsas. Entonces se ha generado una bola de nieve, digámoslo así, que genera más y más noticias cada vez. Y se convierte en la cortina de humo para que gobiernos de turno despilfarren y roben dineros públicos. En los casos que hablamos de los delincuentes, han horadado los bolsillos de los colombianos que han sido víctimas de estafas de todo tipo. Este problema se relaciona con la ética debido a que uno de los pocos que algunos pocos queriendo obtener un beneficio han explotado estas noticias falsas y no las han importado el bien común. Entonces en esta parte es un problema ético general en el cual debería primar el bien común sobre el bien específico, sobre unos pocos. Bueno, la solución que yo planteo. Entonces digo que hay la solución que yo planteo está en dos partes. La primera es individual, la cual sería mi responsabilidad frente a este problema, y la segunda es una fase o una parte organizacional que es la que realizan los medios de comunicación, los administradores de las redes sociales para solucionar o minimizar la propagación de estas noticias. Vamos a plantear el primero, la solución individual. Parte de mi responsabilidad con la sociedad de no compartir las noticias que lleguen a mí sin ser antes verificadas, de qué fuente provienen, el contexto, la fecha, las imágenes, si son reales o no. Adicionalmente, al comprobar que estas noticias tienen contenido que no es 100% real, mi compromiso debe ser también reportarle a los mecanismos que utilizan las diferentes dependencias, ya sean los medios de comunicación con sus defensores al televidente, los sitios que tienen las redes sociales para reportar noticias falsas, de pronto las redes de la policía en el caso de que sean noticias que puedan
causar un, un delito. Esa sería mi solución, lo que yo puedo hacer para no contribuir a ese problema. La segunda solución sería la solución organizacional, que tiene dos componentes. El primero, que se hace desde el punto de la ética, que es los directores de noticias, los influenciadores, los periodistas, que ellos deben siempre confirmar la información, deben revisar de dónde provienen, que los medios audiovisuales que estén presentando con esta noticia concuerden, y adicional, que no esté generando problemas de violencia contra algún tipo específico de la población. Esta es la primera parte. Y la segunda parte son la cadena que se debe formar entre los diferentes tipos de organizaciones, ya sea sin ánimo de lucro, organizaciones privadas que se encargan de desmentir estas noticias, se deben unir a las políticas de cada empresa, ya sea Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. Los noticieros, los periódicos deben tener ellos sus propias políticas para para no permitir y controlar estas noticias falsas, y a su vez, que es lo más difícil, unirse con esas organizaciones que ya están reportando estas noticias falsas y articularlas, y entre todos podamos reportarlas y parar este sinnúmero de noticias falsas. Muchas gracias.